Bueno, mi nombre es Juanito Buenabacoa. Voy a platicarles a ustedes desde aquí, desde París, Francia, sobre un tema que involucra estos conceptos: paz, guerra, violencia, conflictos, tranquilidad, seguridad. Si pensamos en nuestros países como un organismo, como un ser existente en el mundo creado por nosotros, podríamos decir que nuestro país tiene múltiples padecimientos. He encontrado un ejemplo claro en el escritor Ernesto de la Peña, que en un minuto nos describe su visión organicista del México de nuestros días. Nuestro querido México es el moribundo más saludable que conozco. Asediado por todas partes, sobre todo por sus hombres públicos y la negligencia de sus habitantes, podría decirse que es un organismo vivo que padece victoriosamente distintos cánceres: la venalidad de los políticos, la ineficiencia de los poderes de la Unión, la monstruosa impunidad siempre unida a una también monstruosa corrupción. El hombre común sale a la calle alarmado y temeroso de secuestros, asaltos, balas perdidas y la institución nefasta de la mordida. Pero además tenemos que sufrir el triunfalismo de los discursos oficiales. Para estos individuos todo está perfecto. Nuestra sociedad funciona con la precisión de un reloj suizo. Los operativos en contra de la delincuencia organizada siempre ganan la partida. ¿Cuál es entonces la razón de que todos los ciudadanos percibamos una realidad muy distinta? ¿Todo el pueblo de México está equivocado? ¿Somos un conjunto de malagradecidos que no apreciamos el colosal sacrificio que hacen nuestros políticos para hacernos vivir en jauja? ¿Todos los crímenes, asesinatos y la liberación de delincuentes del fuero común que gozan de influencia son acaso señales de nuestra maravillosa salud física y social? De ser así, estoy radicalmente equivocado. ¿Quién fue Ernesto de la Peña? Ha sido un lingüista como Chomsky, escritor, humanista, políglota, académico y erudito mexicano fallecido en septiembre del año 2012. No es el caso, en esta ocasión, la discusión sobre qué es la violencia, pues sería muy extenso y materia de otras disciplinas científicas y sociales. Asumo solo supuestos generales para contrastar los hechos con la legitimación a través de las leyes del acto de la violencia. Se supone que las guerras siempre se planean como un medio para obtener la paz, y repetidamente ese medio tiende a convertirse en el fin mismo. Así, el hombre llega a vivir en un estado de guerra permanente. La estructural, que es la pobreza, la represión, la contaminación, la alineación; violencia cultural, que son de las ideas, normas, valores, la tradición. Así que se dice que el ser humano es conflictivo por naturaleza, pero es violento por educación y cultura. Es un fenómeno típicamente humano, biológicamente gratuito, pero psicológicamente voluntario. ¿Qué entendemos por violencia entonces? Cuando las fuerzas del Estado reprimen violencia como algo diferente al uso de la fuerza, hay una intención, hay sometimiento para causar daño. Y bueno, la violencia como arma de control y dominación, como terror con intención de causar daño. Tenemos ejemplos en el crimen contra el estudiante Julio César Mondragón Fuentes, de la Escuela Ignacio Burgos de Ayotzinapa en septiembre de 2014 en el estado de Guerrero, México. La pregunta es, pues, ¿qué hace o qué ha hecho el Estado para legalizar, para legitimar, para justificar primero el uso de la fuerza y luego su exceso y la violencia? Voy a señalar en el caso de México lo que ha sucedido en tiempos recientes. La espiral de la violencia es la espiral de la militarización política en América Latina, del proyecto hemisférico a la dominación neoliberal. En poco más de una década hemos pasado a ser la excepción en cuanto a golpes de Estado, dictaduras militares e intervencionismo militar abierto en relación con la mayoría de los países en América Latina. A ser hoy el referente de militarización regional junto con Colombia. Pero esto va más allá de la lucha contra el narcotráfico, contra el terrorismo, donde los más medias han centrado la atención y se ha polarizado la visión de los sectores afectados y el gobierno.
Tenemos referentes globales y hegemónicos. Sin olvidar nuestra vecindad con Estados Unidos y conociendo mucha información filtrada por espías arrepentidos, por hackers osados, algunos presos, otros asesinados y algún suicidio sospechoso como el que se dio con la persona que filtró los correos de Hillary Clinton. Hay documentos que no se pueden negar como prueba irrefutable de que la intervención militar, el militarismo y la violencia en las operaciones militares vienen de los planes hemisféricos que responden a los intereses geoeconómicos y geopolíticos de Estados Unidos. Otro elemento importante es la ortodoxia neoliberal que prevalece en el país. De esto hay información en redes sociales, en páginas como Rebelión y otras más de carácter académico. Me ocupo pues de lo que ha pasado en mi país, en México, de 1960 a 2016 para tener ese espacio corto de lapso de tiempo. Se recurre en estos tiempos a los cuerpos armados y policiales que incluyen a sicarios, mercenarios, paramilitares, guardias blancas y delincuentes comunes en nombre del Estado de Derecho. Dígase de las minorías enriquecidas y del progreso. Ejemplos con nombres: Atenco, Oaxaca, Chiapas, Tamaulipas, Veracruz, etc. El enemigo no es otro estado, otro país que pretenda invasión militar como en el siglo XVIII. No es el terrorismo global de los grupos religiosos en cruzada. Son los grandes excluidos que aún no representan gran peligro porque están socialmente desarticulados, pero que constituyen el enemigo potencial, enemigo para la creciente ingobernabilidad y encaja perfecto para la seguridad preventiva, presente en las directrices tácticas y estratégicas de seguridad y defensa nacionales, en los acuerdos como el ASPAN, el Plan México, el Plan Mérida y otros de más reciente cuño. En breve, en 1996 se crea la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada. En esa época, desde la AMESCO, Asociación Mexicana de Estudios sobre Criminalidad Organizada, trabajamos para la definición de criminalidad organizada, que aunque parezca increíble, en muchos países aún no hay acuerdos definitivos para su clasificación. Discutida por la afectación de los derechos civiles y políticos de los ciudadanos, de la concepción de los delitos de terrorismo, asociación delictuosa, aquellos resultantes del uso de sustancias tóxicas, armas químicas, etc. Y bueno, las reformas se han sucedido en 2007, que incluye a la seguridad pública. En 2005, la Ley de Seguridad Nacional vigente y reformada se autoriza a la infiltración de agentes, intervención de comunicaciones y señales con equipos técnicos, así como cualquier otro medio o forma. El argumento es la preservación del orden constitucional, el fortalecimiento de las instituciones democráticas del gobierno, la preservación de la democracia. Solo cito los cambios y leyes de manera general para el conocimiento de quiénes somos la gente común, que sufrimos directamente sus efectos y consecuencias. La ley de la Policía Federal, acompañada de la reestructuración de asignación de funciones, de militarización de esas fuerzas, se creó en el año 2000 la Secretaría de Seguridad Pública, después en el año 2009 la Policía Federal, antes Policía Federal Preventiva y Sistemas de Seguridad Pública en el Consejo de Seguridad Pública. ¿Y cómo funcionan? Bueno, pues funcionaron como centros de fusión de inteligencia, al igual que en Estados Unidos. Se adiestran en tareas especiales de intervención. Hubo creación de cuerpos especiales, cuerpos de fuerzas, tenemos un ejemplo, es el Cuerpo de Fuerzas de Apoyo Federal y el Programa Sectorial de Defensa 2007-2012. En esa época, este cuerpo, perteneciente a la Secretaría de la Defensa Nacional, para la seguridad interior, el orden público y la estabilidad del país, y amén de muchos otros grupos locales que se han formado. Pues bien,
La última creación en este renglón ha sido la Gendarmería Nacional, que no tiene muchas variantes a las anteriores, pero que ahora distingue no solo las técnicas de Francia, de equipos, sino el funcionamiento de toda una red de cooperación de agencias exteriores. Vemos con esto que hay una ambigüedad en lo que es la definición del terrorismo, que ha llevado a muchas personas inocentes a prisión. El enemigo es difuso, el enemigo somos todos. Y bien, existen también desde 1991, por ejemplo, el Manual de Disturbios Civiles de la Secretaría de la Defensa Nacional. En 2006 se modifica un poco y se conoce que se hace referencia a este anterior que he mencionado, pero autoriza para disparar, utilizar francotiradores, perros entrenados contra la población para restaurar el orden público en un disturbio civil. Eso es realmente grave y delicado. Se desvanece entonces de manera tácita la frontera entre la seguridad pública, encargada a la policía, y la seguridad nacional a los militares. Las Fuerzas Armadas han sido incorporadas a las actividades civiles para combatir amenazas potenciales que han sido y están siendo tipificadas y definidas legalmente en los diferentes códigos en la República, los códigos penales. Sin que la gente en masivas manifestaciones de protesta haya podido evitar, pueda derogar estas leyes, se han impuesto poco a poco en toda la República. La cultura dominante en el planeta y en mi país tiene como bases el caos, el miedo permanente y la necesidad de restitución de la seguridad en un ciclo que se retroalimenta permanentemente. Así que esta compleja maleja de violencia se ha enseñorado y penetrado la vida civil en México. Con esto finalizo y continuaremos en la próxima cápsula de Juanito Guanabacoa.